Bueno, vamos a hacer como se dice en química, un laboratorio en seco, dado que no vamos a poder ir a verlo en terreno. Por lo menos vamos a traer aquí un poco las características de nuestro laboratorio refugio Nunatak en Portillo, ¿ya? Entonces, bueno, ya sabemos que esta posibilidad de colapso, digamos, de los glaciares es una realidad. Y los objetivos de este tipo de estudios están basados fundamentalmente en realizar la presencia de carbono negro y otros aerosoles que están presentes en la atmósfera de estos sitios úmidos en la cordillera, pero también la determinación de otros trazadores químicos como elementos traza, iones mayoritarios en las muestras atmosféricas y también en las muestras de nieve, hielo recolectado en estos glaciares estratégicos tanto de la zona central y de la zona austral de Chile como también de la Antártica. Y por parte, evaluar el impacto de estos contaminantes en el albedo glaciar, el forzamiento radiativo y el cambio climático, y contribuir entonces, como ya lo hemos dicho, con datos críticos para los modelos climáticos, políticas públicas y protección y adaptación del cambio climático. En ese sentido, ya sabemos claramente que los contaminantes atmosféricos, en particular los aerosoles, y mucho más especialmente el black carbon, puede obviamente distribuirse, puede viajar desde zonas donde se produce hasta los glaciares y depositarse sobre la nieve. Y aquí en Latinoamérica, en particular en nuestra cordillera de los Andes, hay obviamente una información que falta. Hay un signo de interrogación ahí muy grande, porque obviamente tenemos una cordillera de más de 8 eh, kilómetros y que obviamente aborda, como ya dije, cierto, más de 82 millones de personas que dependen fundamentalmente del agua de esta cordillera para su supervivencia, tanto para el agua potable, agricultura, minería y otra generación de energía en el caso de la hidroeléctrica. Por lo tanto, ahí es muy importante saber qué es lo que está pasando realmente con el Black Carbon. Ya lo decían, ¿cierto?, nuestros amigos ahí de Perú, que eventualmente también tienen monitoreo en esta zona que puede complementar entonces lo que estamos obteniendo acá en Chile. ¿Ya? Bueno, la nieve tiene obviamente un proceso bastante complejo, parecen ciertos cristales bastante insignificantes, digamos, en términos de su geometría y su tamaño, pero sufre un proceso denominado metamorfismo que obviamente va cambiando radicalmente sus propiedades ópticas. En ese sentido, una escala tipo arbitraria que se ha generado para medir su reflectividad es el albedo, ¿ya? El albedo está en una escala arbitraria de 0 a 1, donde la nieve fresca está más o menos en el nivel de 0,9, la reflexión absoluta sería por supuesto 1, y el valor más bajo, correspondiente a 0,07, 0,1, que es obviamente el océano, que actúa como cuerpo negro. Estamos hablando, por supuesto, de océanos sin hielo, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, aquí tenemos el sistema de refrigeración y aquí tenemos, como ya lo dije antes, el sistema de calefacción de nuestro planeta. Entonces, aquí vemos lo que ocurre, ¿cierto? Aquí tenemos unas microfotografías, un microscopio electrónico de estos aerosoles carbonáceos, e incluido ahora también el tipo de problemas que estamos teniendo con los microplásticos, porque los microplásticos también obviamente tienen color, también obviamente entonces absorben en determinada longitud de onda según su color y su composición química, y también entonces generan un albedo que está modificando hoy día las superficies de la Tierra, ¿ya? Entonces podemos tener transporte de contaminantes desde fuentes lejanas, zonas industriales, en las ciudades, etcétera, o también contaminación directa desde fuentes locales, como habíamos hablado, ¿cierto?, el rajo de industria minera. Aquí veíamos justamente la fotografía del glaciar Olivares Alfa, el que yo nombré hace un momento atrás, ¿cierto?, en el conversatorio, en 1953, y ahora en el año 2019 ustedes pueden ver gráficamente cómo se ve la diferencia, ¿cierto?, en términos de retroceso glaciar. Este es el glaciar que más ha retrocedido en los últimos 70 años, perdiendo más del 69% de su masa glaciar, y justamente, como ya indiqué, es debido fundamentalmente en un 82%, como lo calculamos nosotros en ese trabajo, a la explotación minera de altura. Este bucle de retroalimentación que se genera entonces de la disminución del albedo, el incremento de la luz absorbida en la medida que hay más rocas, ¿cierto?, desnudas, no cubiertas de hielo, genera obviamente un derretimiento acelerado y así sucesivamente. Este carbón genera y gatilla bucle, ¿cierto?, este retroceso que se va de alguna manera retroalimentando
sí mismo, ¿ya? Generando este problema. Ahí vemos granos de nieve sobre los cristales, ¿cierto? Con estas formas dendríticas, normalmente hexagonales, estas son fotografías tomadas por nosotros, ¿cierto? Directamente con fresca, lente, digamos, macro, y podemos ver las distintas variedades que tiene la nieve, cómo se aglomera, cómo sale, ¿cierto?, con sus distintas dendritas, y esto tiene mucha relevancia, como vamos a ver a continuación, en términos de su reflexión. Aquí hay un video cortito, no sé si va a funcionar, es un video que muestra en un minuto cristales de hielo cuando tienen obviamente presencia de este tipo de partículas y están expuestas al sol. ¿Ya? No, hay que, no parte. A ver si parte de aquí. Ahí. Bueno, ustedes van a apreciar cómo se va derritiendo el hielo. Es una placa milimetrada que nosotros usamos para medir justamente los tamaños de los cristales de hielo. Y cuando uno expone esta nieve, ¿cierto?, con partículas, ustedes ven que las partículas absorben gran parte de la energía, se la transmiten, obviamente, porque absorben radiación infrarroja, se la transmiten, obviamente, a los cristales de hielo que están al lado y derriten inmediatamente el agua, transformándola en agua líquida, por lo cual, obviamente, la capacidad que tienen entonces estos glaciares para acumular o almacenar agua, obviamente, va disminuyendo de manera progresiva, generando todo el cambio, ¿cierto?, que significa esto en el ciclo hidrológico. Ahí estamos tomando la fotografía, esto es una muestra, digamos, directamente tomada en campo, con el lente macro y con un video, digamos. Y ahí está el último cristalito de nieve que está sobreviviendo porque está más arriba y se va a derretir. Oh, así le pasa lo mismo a los glaciares y eso es lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en la cordillera. Y para poder entonces estudiar esto que estamos hablando, hicimos un recorrido, una transecta completa desde el norte de la región metropolitana, en el volcán Tupungatito, que está en esta zona de acá de la región metropolitana, y posteriormente una serie de glaciares donde obviamente se destaca el embalse Yeso en la cuenca de Maipo, donde tenemos instalado y después posteriormente en la región de Valparaíso, el Nunatak 1, que está en Portillo, el glaciar también Juncal, posteriormente hacia el sur, Nevado de Chillán, varios volcanes, hasta llegar finalmente a la zona de Magallanes, donde tenemos monitoreo en el Club Andino Mirador, La Arena, glaciar Grey también y en Torre del Paine. Aquí está María Angélica Godoy, que es de la Universidad de Magallanes, con quien colaboramos justamente todo este tiempo, quien trajo ahora muestras de nieve para analizar, justamente tomadas allá en esta zona de Luandino Mirador. ¿Ya? Y también hemos hecho bastante trabajo en la Antártica, más de 5 campañas en la Antártica, donde hemos recorrido gran parte de la península lado oeste, una serie de bases, más de 15 bases y 15 lugares, digamos, distintos, en la parte de la plataforma Larsen C, que son las plataformas de hielo continental que tiene la península antártica, que evitan que efectivamente los glaciares, que son masas de hielo que avanzan, que a veces avanzan cientos de metros, digamos, de velocidad diaria, lleguen al mar y finalmente se desprendan. Pero de todas maneras, con el cambio climático, estas zonas, digamos, de estas plataformas se han ido desprendiendo en grandes de aire. Esta zona de la Antártica es muy interesante porque justamente es la zona que más ha experimentado el cambio climático, con más de 2 grados Celsius de cambio de temperatura, a diferencia del resto del mundo, y por lo tanto está obviamente más sensible justamente a estos cambios de temperatura. Y en este otro lado, en el lado este de la península antártica, también hemos recorrido 10 puntos distintos, tomando muestras de nieve fundamentalmente y aerosoles. ¿Ya? Y por último hemos llegado hasta la base Carvajal, que es el punto más austral, más hacia la cerca de la bahía Margarita, que es un punto donde Chile tiene bases en la península antártica. Pero también hemos ido al centro del polo, y justamente en esta base, que es la base conjunta de la Unión, una base que está solamente en el verano, se desarma y se arma en el verano, está a 1000 kilómetros del polo, acá hay solamente 3 veces el círculo polar, la base de Amundsen Scott, está aquí en el centro del polo, y hacia el otro lado la base china, y por tanto muy interesante porque esto obviamente que es un campamento, aquí hay que dormir en carpa, no hay base como en los otros casos, permite, digamos, que cada uno de los lugares aparentemente más prístinos, ¿cierto?, que uno pudiera
que uno pudiera medir. Aquí también instalamos una estación de background, que es la que se ve ahí. Ahí está Hans Mosmuller, colega del de Rey, por eso está la bandera ahí de Estados Unidos, con quien hicimos esta campaña de muestreo. Esa es la bandera de la expedición, y aquí vamos a ver un pequeño video de la Antártica para que vean lo que significa estar allá. Ahí lo voy a tener porque no sé. Dando nuevamente más paper asociados a los resultados de Black Carbon en las nuevas campañas que hemos mencionado. Hay un documental que lo pueden ver en la página web de CETAM de la campaña antártica completa, ya con las entrevistas a los científicos y con la investigación más profunda del pequeño video que mostré acá. Bueno, aquí estamos con nuestras campañas, digamos, en montaña, donde partimos con una carta montaña, ahí ese que se ve ahí, ¿cierto? En nuestro equipo, en ese caso era un equipo de monitoreo de material particulado PM10 con filtro, y bueno, teníamos que pasar ahí semanas monitoreando y supervisando el equipo. De ahí, posteriormente, por la precariedad, ¿cierto?, de estas condiciones, pasamos a una carpa hangar, un poco más grande, con más capacidades, con paneles fotovoltaicos flexibles, etcétera. Y posteriormente ya llegamos a la conclusión de que si queríamos tener monitoreo de largo plazo para poder, como dije, tener cierto, por lo menos 10 años, que es lo que estamos cumpliendo justamente ahora, necesitábamos tener infraestructura más firme, más sólida y resistente, que nos permitiera también, en caso de emergencia, poder habilitar como son estos laboratorios refugio, en un ATAC 1 en Portillo y en un ATAC 2 en el Yeso. Para que se ubiquen en el mapa, estamos acá en la quinta región y la región metropolitana, que comparten obviamente fronteras en términos sobre todo de la cordillera de los Andes. Aquí está a 3.000 metros de altura en la cuenca de la Concagua desde el año 2015 en un ATAC 1, y aquí está en el sector del Yeso a 1.500 metros de altitud en la cuenca del río Concagua en un ATAC 2. Y aquí está nuestra universidad en Santa María, ¿cierto?, frente al Pacífico. Bueno, en el caso del NUNATAC 1 tenemos una colaboración con el Ejército, ahí hay un convenio de colaboración de amplio espectro, con lo cual tenemos el apoyo para realizar actividades de este tipo de investigación y además de usar también en la Escuela de Invierno, como ustedes han visto, ¿cierto?, las instalaciones del Ejército para realizar algunas actividades formativas que compartimos también con los oficiales del Ejército de la Escuela de Montaña. Esa es la Laguna del Inca que íbamos a ver hoy día y donde también tomamos muestras de agua y sedimentos de manera periódica.
es lo mismo en el río Juncalillo y el río Blanco de esa zona, en un ATAC 2 que está instalado en el embalse El Yeso, en una colaboración con Aguas Andinas. Ahí está el embalse El Yeso, donde también tomamos muestras de agua, sedimento y también de los ríos que son tributarios de este reservorio de agua, que justamente es la principal, ¿cierto?, reservorio de agua para la región metropolitana. Por lo tanto, entre estos dos lugares abarcamos prácticamente más de 8 o 9 millones de personas, más de la mitad, ¿cierto?, de Chile, que obviamente depende de estos recursos hídricos. Veamos entonces un pequeño video también sobre el Nunatak para que lo podamos apreciar a un en lo alto de la cordillera de los Andes, donde medir en tiempo real la presencia de o contribución por tamaño de partícula, ¿cierto? En este caso, a partir de PM1, PM2,5 y PM10, y también material particulado en suspensión en tamaños del 0,26 micrómetros hasta 34 micrómetros en 31 canales distintos. Esto se acopla con etalómetros. Aquí tenemos también un etalómetro para medir black carbon y para medir brown carbon. Como vamos a ver, tenemos un equipo termo denominado MAP y también tenemos el equipo de British Scientific. Una estación de meteorología para medición de temperatura, humedad relativa, etcétera. Radiómetro netro para medir la radiación incidente y la radiación reflejada. Colectores pasivos de deposición total que permiten tomar muestras de nieve y muestras de lluvia junto con la deposición total, material particulado que cae, ¿cierto?, la gravedad. Tenemos obviamente este espectrómetro de masa de aerosoles de la firma Aerodyne que mide en tiempo real precursores de material particulado, en este caso iones y cationes, nitratos, sulfatos, cloruro, amonio, aerosoles orgánicos, primarios y secundarios, medidor de altura de nieve, medidor de radón, un isótopo también natural que nos permite hacer una estimación de altura de capa de límite, así como también tasa de emisión de gases de efecto invernadero. Una estación de monitoreo atmosférico portátil con los típicos gases más típicos, ¿cierto?, de gases criterio, más material particulado. Un sistema para medir solamente la deposición de humedad, tiene un sensor de nieve o de lluvia y él tapa cuando cae la deposición y después se cierra. Monitores pasivos para medir mercurio, mercurio en aire en este caso, para medir también mercurio y otros metales pesados en agua de las lagunas. Son sistemas de membranas de preconcentración que se colocan, son membranas funcionalizadas que se colocan posición durante semanas. También estamos desarrollando con otros colegas de Europa electrodos impresos para medir también mercurio, un sistema de wet dry collector que cierra y abre, ¿cierto?, una etapa también con un sensor automático dependiendo del tipo de precipitación, y embúos recolectores de nieve fresca.
Para efectos de monitoreo también continuo online, tenemos el monitor continuo de Black Carbon, el etalómetro que tiene la tecnología Dual Spot de 7 longitudes de onda de la serie 33 de McKinsey Scientific. Varios analizadores termo, analizador de ozono, que mide ozono en el aire mediante fotometría UV, de AA, analizador de NOx, que también mide estos compuestos, ¿cierto?, mediante quimioluminiscencia, monitor portátil de ozono para campañas específicas, que lo hemos llevado también a la Antártica, también mide con el mismo sistema de fotometría UV, y analizador de monóxido de carbono, que mide mediante espectrometría IR. Todos estos equipos están siendo en este minuto, ¿cierto?, también apoyados en términos de calibración, de mantención, por justamente la empresa de ambiente y tecnología. Aparte de eso, estamos tomando muestras de nieve de manera permanente, cuando obviamente hay nieve durante el invierno, de manera digamos, profunda, en lo que se denomina snow pit o calicatas de nieve, pozos de nieve a distintas profundidades, como se ve aquí, ¿cierto?, con una estratigrafía de nieve para medir varios parámetros que vamos a mencionar. Muestreo de nieve superficial, donde se puede sacar superficialmente 5 centímetros en un metro cuadrado para poderlas llenar en estas bolsas Wilpack, que son bolsas herméticas y son estériles, que se abren justamente en el momento de la toma de muestras, con materiales normalmente inertes, se usan normalmente materiales plásticos o se usa también teflón, para poder obviamente lograr cierto, una inercia química en el tipo de materiales que se usan para no contaminarlo, sobre todo cuando estamos haciendo análisis de elementos traza. Y a la nieve se le hacen una serie de muestras. Por ejemplo, partimos con análisis de distribución por tamaño de los cristales mediante fotografía y placas, ¿cierto?, milimetradas, clasificación de las características de la forma de los cristales de nieve, la densidad, la temperatura superficial, la rugosidad de la superficie nevada, la pendiente de la superficie, la profundidad, y luego empezamos ya con algunos análisis más tipo químico, como pH, conductividad eléctrica, la cantidad de material particulado depositado sobre la nieve, o sea, la gravimetría, digamos, del material, ya sea polvo mineral o black carbon, la concentración, obviamente, de black carbon, que ya dijimos que lo medíamos, ¿cierto?, mediante el OT21, y iones mayoritarios, iones orgánicos también, metales pesados, más de 23 metales pesados que se miden con ICP masa, y compuestos orgánicos como hidrocarburos aromáticos policíclicos, anhidrosacáridos y bifenilos policlorados. Aquí vemos una infografía que he preparado justamente para que ustedes miren las distintas características que tiene la nieve, ¿no? Desde la densidad, la forma, el tamaño de los cristales, todo juega un rol finalmente a la hora de poder entonces interpretar esa información. Ustedes ven aquí al principio, ¿cierto?, que la nieve reciente, fresca, tiene cristales que están entre los 50 y los 300 micrómetros, placas hexagonales, también hay agujas, distintas, digamos, tipos de formas, para luego irse compactando, como ustedes ven, en formas ya más bien de tipo esférica, con tamaños que ya empiezan a llegar entre los 200 a los 600 micrómetros, 500 a 1500 micrómetros, y aquí hay procesos de recristalización, y finalmente ya los cristales de hielo compactado, de hielo glaciar, de los 200, perdón, de los 2000 micrómetros. Y como ven, cómo cambia la densidad, desde 200 kilos por metro cúbico hasta llegar hasta casi los 900 kilos por metro cúbico. O sea, aquí tenemos mucho poro, casi en general más del 50% de la nieve que se recolecta aquí es aire, realmente. En cambio acá tenemos prácticamente una equivalencia entre el kilo de nieve y el litro de nieve, ya en volumen y peso, ¿ya? Y por supuesto, entonces, también vamos cambiando también las propiedades ópticas, porque van cambiando los tamaños de los cristales, y obviamente va siendo un aspecto importante desde el punto de vista de lo que hablábamos antes del albedo, la reflexión de la superficie, ¿cierto?, de la criósfera, ¿ya? ¿Qué hallazgos más importantes hemos encontrado en estos estudios realizados por el CETAM en la criósfera andina y la Antártica? Primero que nada, hemos constatado, ¿cierto?, la deposición de aerosoles y polvo mineral, además de justamente la carga, ¿ya? Hemos medido concentraciones muy elevadas, tanto de polvo mineral en zonas periglaciares como de material particulado sedimentable y también como black carbon, tanto en aire como también depositado en la nieve. También hemos hecho campañas con radiosondeo hasta más de 35.000 metros de altitud,
Esto lo hicimos en conjunto con el Forschungszentrum Jülich en Alemania. Hicimos una campaña de más de 25 globos sonda que se elevaron, ¿cierto?, para medir las concentraciones estratosféricas y troposféricas de ozono, ¿ya? Con la intención de poder aclarar por qué las concentraciones de ozono en la zona de Portillo eran tan elevadas respecto, obviamente, de las concentraciones que habían en otras partes, ¿ya? En ese sentido, lo que pudimos obtener es que en Portillo las concentraciones son más elevadas que en los Andes y más elevadas incluso que en Santiago. O sea, la parte de Chile que tiene las mayores concentraciones de ozono en este minuto medida es justamente en la cordillera de los Andes. Y estamos viendo que obviamente eso no solamente es en Portillo, sino que en nuestra estación que instalamos justamente los nuevos equipos de este año de ozono y de NOx en el yeso, también nos indican que la concentración de ozono en ese sector de la cordillera cercana a la región metropolitana es más alta que en Santiago. Derretimiento acelerado de los glaciares, hemos podido estudiar a partir de distintas campañas realizadas en glaciares de la zona, que efectivamente la minería sería en gran responsable de la pérdida de masa de este glaciar, por ejemplo, y de otros cerca glaciares que están de rasgos de mina. Hemos visto también cambios muy importantes, como se puede ver en la fotografía, incluso del polvo mineral y del carbo, que oscurecen la nieve y disminuyen el albedo, por lo cual obviamente disminuye la capacidad de retención de nieve en los glaciares, pérdida del balance, típicamente glaciológico, y finalmente retroceso acelerado de los glaciares. Y hemos visto también un elevado forzamiento radiativo. En definitiva, esto tiene que ver directamente con la consecuencia final de todo esto, que es obviamente sobre el cambio climático, disminuyendo obviamente los recursos hídricos. En esta última parte, para no extenderme mucho más, quiero contarles un poco los resultados de lo que hemos visto con el monitoreo de Black Carbon en Portillo. Esto es solamente un extracto del periodo de monitoreo 2016 a 2019. Aquí lo importante es la comparación, como hemos comentado, ¿cierto? Considerando que el Black Carbon ya sabemos que es el segundo forzante climático más importante después del CO2, el punto de monitoreo en este caso que está a 3.000 metros de altura, en el sector de la ruta N60, que es justamente un corredor estratégico entre Chile y Argentina en todo lo que tiene que ver con carga y paso, digamos, de buses. Pasan más de 4.000 vehículos diarios hoy día con la expansión del complejo Los Libertadores de fronterizo. Y obviamente es muy importante medir los aerosoles en esta zona porque obviamente amenaza glaciares que están cercanos, obviamente, a todo este complejo donde nosotros estamos midiendo. Ahí ustedes pueden ver una comparación con otros países, con otras partes de la criósfera, también en algunos lugares de altura. Por ejemplo, ahí tenemos Santiago de Chile, 500 metros sobre el nivel del mar. Los rangos que se hemos medido de Black Carbon son entre 1,50 entre 1,5 y 12 microgramos metro cúbico. La Paz en Bolivia, entre 1 y 23 microgramos metro cúbico. Buenos Aires, 3,18, esos puntos están como en coma. Sao Paulo, 0,5 a 3,5, a 3,15, perdón. Tianshan en China, entre 0 a 15. En India, entre 1,3 y 12,8. En el Ártico, por supuesto, son las concentraciones más bajas, 0,09 y 0,001, 0,004 en la Antártica, en la estación Neumayer de Alemania. Nosotros en Portillo tenemos rango entre 0,01 y 9,8, o sea, cercano a lo mismo que está pasando en Santiago o lo que pasa en otras ciudades, digamos, altamente contaminadas en la zona de altura, con La Paz, que está a más de 3.500 metros de altitud, con desde 1 a 23 o en el caso de Chile, ¿ya? ¿Cuáles son las concentraciones promedios del periodo de monitoreo entre el 2016 y el 2019? 0,52 microgramos metro cúbico. Esa es la concentración promedio de Black Carbon en Portillo. Y curiosamente tiene una concentración más alta en verano que en invierno. Y esto tiene una explicación en la operatoria de esta estación. La comparativa, ¿cierto? No, con los demás, digamos, puntos que hemos comentado, ¿cierto? Tenemos extremos urbanos mayores a 10 microgramos, Nunatag está en 0,52 y sitio prístino en 0,002. Aquí lo que se confirma es que obviamente el tráfico de camiones fundamentalmente y la operación de este paso fronterizo es la que determina finalmente que en verano, que es cuando más tráfico hay, solamente hay tráfico de camiones,
sino que en verano también hay tráfico de vehículos menores, o sea, de vehículos de turismo de alguna manera, ¿no? Y en invierno ocurre el fenómeno, como hoy día, ¿cierto?, que finalmente el paso fronterizo se cierra. Cuando se cierra el paso fronterizo, entonces hay una disminución finalmente de las fuentes de emisión, ¿ya? Y el tráfico además también tiene una operatoria distinta. Durante el invierno la operatoria del tráfico en Saltillo se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 18 p.m. En invierno está las 24 horas abierto y por lo tanto pasan también 24 horas ciertos vehículos. Entonces eso hace que efectivamente lo que estamos viendo acá es que se produce obviamente una curva, como ustedes ven acá, que en verano tiene las concentraciones más altas, ¿ya? Respecto a invierno, que está acá en el azul, esto que son las concentraciones más bajas, ¿ya? Y entre medio está obviamente otoño y primavera, que tienen concentraciones promedio. Por otra parte, también se produce una cúpula, de alguna manera, ¿cierto?, asociado a lo que ya veíamos antes como lo que se denomina la inversión térmica. Esta inversión térmica actúa como una cúpula que obviamente también durante el periodo de verano y de invierno cambia, y por eso tenemos un ciclo, aquí está el ciclo horario, por eso tenemos un ciclo que cambia en la noche respecto del mediodía. La noche, obviamente la inversión térmica es mayor y por lo tanto la capa de inversión está más baja y por lo tanto la concentración se eleva. Y por el contrario, al mediodía la capa de inversión está más arriba, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, hay más capacidad de mezcla y por lo tanto la concentración disminuye. Entonces, ahí tenemos un efecto asociado no solamente a las fuentes de emisión, sino que también a la meteorología local, que tiene que ver en este caso con la free boundary layer, o sea, en definitiva, dónde está la capa límite de la atmósfera, que cambia obviamente de verano en invierno y que cambia también durante las horas del día. Entonces aquí se observa un ciclo diurno muy bien definido, según la estación del año. Todos presentan curvas bimodales, o sea, una máximo en la mañana, cuando comienza obviamente el tráfico de camiones, que ya como les comenté, sobre todo en invierno, se abre a partir de las 8 de la mañana y por eso el pico máximo aquí en invierno está a esa hora de la mañana y después en la noche el segundo máximo asociado no solamente a la operación, ¿cierto?, de este sitio, que como dije se cierra a las 18 p.m., aquí máximo, ¿ya? Sino que además tenemos también el tema de la inversión térmica, ¿ya? Y finalmente, la dinámica del tráfico, como está graficado acá, ¿cierto? En color eh, verde están eh, ¿cómo se llaman? Los automóviles, ¿cierto?, de pasajeros, o sea, los turismos, que casi sigue, como ustedes ven, bastante bien la correlación con la curva de Black Carbon, que es la que está en color rojo. Ya, sin embargo, los vehículos más pesados, que son en este caso, que son los puntitos, y los guiones, que serían los camiones de alto tránsito, obviamente que son más o menos parejos. O sea, casi todo el año más o menos están en el mismo flujo vehicular, ¿ya? Cambian, obviamente, los flujos de los vehículos de turismo, porque obviamente vienen los argentinos a pasar vacaciones a nuestras playas aquí en la quinta región, y eso se nota porque justamente los máximos se dan en la época en que ellos tienen vacaciones, que es enero y febrero. En febrero de cada año se dan más o menos los máximos correspondientes a los periodos, tanto en el 16, 17, 18, 19. ¿Ya? Llama la atención este punto, que es el punto más bajo de toda la Europa, que corresponde específicamente a junio de 2019, que se cerró la ruta por Nevada más de una semana y la concentración basal bajó hasta niveles de 0,06 microgramos metro cúbico. Por lo tanto, esa sería justamente la concentración background. Esa sería entonces la concentración de base que tiene este sector de la cordillera, que obviamente nos permite obtener, en este caso, siguiéndole la evolución, ciertas estas curvas, cuando efectivamente no hay vehículos, no hay fuente y por tanto se ha producido un día, digamos, o varios días de nevada, lo cual nos permite pensar que la atmósfera está limpia y por lo tanto entonces las concentraciones son en el orden de este nivel, 0,06 microgramos metro cúbico, podría analizarse que es como la concentración background. Y por cierto, ¿cuáles son las conclusiones en ese sentido? Que hay este efecto de lavado de la atmósfera que llega a tener esta condición background. El tráfico está restringido entre las 8 y las 13, por lo tanto, obviamente, esto es lo que genera
esa concentración de background, pero luego hay un aumento rápido, este pico que habíamos hablado, ¿cierto? Que es del orden de 1,4 microgramos metro cuadrado, metro cúbico, la verdad, ahí está mal el metro cúbico, seguido de la caída después cuando cierra, obviamente, el paso fronterizo, y que el tráfico normal, que es de 8 a 20 horas más o menos, significativamente genera picos de mayor concentración. Una respuesta inmediata al tráfico vehicular. Cesa el tráfico vehicular e inmediatamente baja la concentración de carbono, lo cual es un mecanismo atmosférico bastante rápido. ¿Ya? Y por fin, en términos de conclusiones, podemos ver, ¿cierto?, que este estudio que se hizo con high split, o sea, con retrotrayectoria, pensando, digamos, en que esta fuente Portillo es una fuente de emisión suficientemente importante para el resto de los glaciares que están a su alrededor, podemos ver que este ascenso convectivo, en definitiva es un ascenso convectivo por masas de aire caliente que salen desde Portillo, podría llevar eventualmente, según los cálculos de high split, las concentraciones más o menos hasta los 8.000 metros de altitud. O sea, podría llegar hasta la Concagua, claramente que tiene 7.000 metros de altitud. Eso es interesante, ¿cierto? Porque estamos emitiendo agua a 3.000 metros, por lo tanto, desde ahí podemos extrapolar que estas concentraciones podrían llegar a esos niveles de altitud, ¿ya? Hay una vulnerabilidad glaciar en todos los glaciares de la zona que eventualmente podrían estar siendo afectados por las emisiones de Portillo, que no solamente afectan, ¿cierto?, localmente. Y finalmente, el ciclo hidrológico de esta cuenca está en grave peligro. Estamos viendo una afectación directa que además ha aumentado justamente porque se ha duplicado la capacidad de atención al público que tiene este complejo fronterizo. Se aumentó al doble la capacidad en hace un par de años. Eso podríamos perfectamente hacer ahora un estudio ex antes y ex post para verificar cuánto afecta en términos de las concentraciones de la carbón y de otros contaminantes, este cambio, digamos, en la operatoria de este paso fronterizo. Así que claramente es necesario tomar medidas aquí para frenar, obviamente, la contaminación que está generando este tipo de tránsito, digamos, de vehículos. Esto, por supuesto, como ya dije, también fue publicado en el año 24 en este artículo de la atmosférica. Y quedamos hasta acá para no extenderme más por la hora, porque aquí lo que quería mostrarles un poco es la persistencia de ozono superficial en la cordillera de los Andes, pero paso un poquito rápido esto para avanzar a la última transparencia. Bueno, todos estos resultados han sido publicados en distintos manuscritos, ¿cierto? Y también han salido varios otros publicaciones. Acá hay una monografía de LUNTAC, en donde están un poco puestos estos datos que yo he comentado, que ustedes también la pueden descargar de la página web de CETAM, está ahí disponible en su versión electrónica, y con un periodista francés que se llama Marc Tourelle, hemos también desarrollado varios libros asociados a glaciares, varios de ellos también han sido auspiciados, ¿cierto?, por aguas andinas, justamente. Por ejemplo, estos de Louis Guthrie, que es un glaciólogo, en este caso un cierto francés, que ha desarrollado gran parte de la glaciología en Chile, y este otro libro que se llama Glaciares en Cuenca Andina, que tenemos un par de capítulos ahí asociados a lo que he comentado respecto del impacto sobre la contaminación atmosférica y los glaciares. Y como ya lo hemos visto, ¿cierto? Ustedes pueden ahí obtener su información de la página web, escaneando el código QR de la presentación.